La sesión número 6, mientras me arremango, prepárate. ¿Qué pasó realmente en el Concilio de Nicea? Esto va a ser bastante sencillo, esencialmente como lo tengo aquí. Necesito darle crédito a alguien, y lo haré cuando llegue al punto en particular, por gran parte de este material. No soy historiador de formación, y esto será en gran medida histórico. Básicamente soy una persona que escribe textos, aunque tengo un título en historia antigua. Pero no es mi verdadero enfoque, pero creo que podré comunicar algún buen material de un amigo mío. Tuvo la amabilidad de permitirme usarlo. El foco aquí nuevamente son algunas declaraciones que comienzan en el Código da Vinci sobre el Concilio de Nicea. Una vez más, a partir del diálogo, dice Tibin, el establecimiento de Jesús como Hijo de Dios fue oficialmente propuesto y votado por el Concilio de Nicea. Sophie dice, espera, ¿estás diciendo que la divinidad de Jesús fue el resultado de una votación? Una votación relativamente reñida, añadió Tibin. Bueno, ya veremos. Otras afirmaciones sobre Nicea en el Código da Vinci. Una era que tendrás una sensación muy fuerte de que el consejo estaba controlado por Constantino. Es muy difícil leer el libro y no quedarse con esa impresión. En segundo lugar, Constantino nunca se convirtió realmente al cristianismo, sino que fue un pagano durante toda su vida. Esto es algo que el libro destaca. En tercer lugar, que el concilio, bajo órdenes de Constantino, dictó que libros entraron en el Nuevo Testamento. Esto lo exponen con más detalle las fuentes de Brown, pero se sugiere en el libro, así que lo incluiré. Cuarto, la idea de la deidad de Jesús fue inventada por Constantino en relación con el resultado de este concilio. Quinto, la deidad de Jesús se decidió mediante una votación reñida. Estos son entonces los puntos de discordia. Y nuevamente, quiero darle crédito al Dr. Ronald Hanna, quien estuvo en Puget Sound Christian College aquí en el área local, porque muchas de estas cosas están adaptadas de su presentación sobre este tema. Es un erudito de la iglesia primitiva. Pero entremos en materia, ya que le hemos dado crédito. Constantino y la fe cristiana. La conversión de Constantino se asocia con un incidente que ocurrió en el Puente Milvio en una batalla cerca de Roma contra Magencio, el emperador del Imperio Romano Occidental. Nuevamente, si recuerdan la historia mundial, el Imperio Romano se dividió en dos partes. Había un este y un oeste. Y en ciertos momentos, ambos fueron gobernados por emperadores. Constantino había orado pidiendo ayuda divina contra Magencio y había tenido una especie de visión en el cielo. Probablemente hayamos escuchado esta historia, que él o sus asesores interpretaron como proveniente del Dios cristiano. Realmente no sabemos qué fue, con seguridad. La victoria de Constantino en el Puente Milvio parece haber influido en él hacia una política de favorecimiento del cristianismo. Ahora bien, todas las partes están bastante de acuerdo en esto. El verdadero problema es lo que sucede después con Constantino. El Código da Vinci diría que no tuvo ningún efecto duradero. No se convirtió, simplemente volvió a ser pagano. Decidió utilizar el cristianismo con fines políticos. Y estamos aquí para cuestionar eso. Antes de la victoria de Constantino, el cristianismo había sido una religión ilegal. Los cristianos fueron privados de los derechos de propiedad, no tenían recurso en los procedimientos judiciales. Y Constantino había sido un adorador del dios Sol, esto está claro. Los resultados a corto plazo de la victoria de Constantino son que, de hecho, mantuvo su lealtad al dios Sol. No hay evidencia inmediata de que haya tenido esta conversión realmente duradera. O incluso una conversión dramática. Sin embargo, a pesar de que él continúa con esta lealtad, hay evidencia de las monedas que acreditan al dios Sol. Rápidamente comenzó a conceder privilegios a los cristianos. Comenzó a cambiar la política romana. Específicamente, en febrero del 313, se reunió con Licinio, el emperador de la sección oriental del Imperio Romano en Milán, y juntos emitieron lo que se conoce, si recuerdan su historia, como el Edicto de Milán. También comenzó a dar grandes donaciones a la iglesia y a favorecer al clero cristiano. Entonces hay algún tipo de cambio, algún tipo de impacto, no lo que realmente llamarías una conversión duradera o profunda, porque él también mantiene lealtad al dios Sol.
El edicto de Milán del año 313 no estaba dirigido exclusivamente a los cristianos. Fue un edicto de tolerancia para todas las religiones. El propósito, lo dicen los dos, Constantino y Licinio al comienzo del edicto, y por supuesto tenemos el edicto. Nuestro propósito es otorgar tanto a los cristianos como a todos los demás plena autoridad para seguir cualquier culto que cada uno haya deseado. Entonces es un edicto de tolerancia, en general. Los cristianos reciben específicamente derechos legales en el edicto, y ordena que todos los bienes que les hayan sido confiscados deben ser devueltos inmediatamente sin exigir pago. ¿Qué pasa con Constantino y el domingo? Esta es otra afirmación del Código da Vinci. Y nuevamente, es algo de lo que hablaremos. Estamos hablando de ello aquí porque estamos tratando de seguir un flujo cronológico aproximado a medida que la vida de Constantino toca cosas que afirma el Código da Vinci. En el año 321, Constantino ordenó que el domingo, día en el que los cristianos adoraban, se mantuviera libre de procedimientos legales. Solía ser antes de que él hiciera esto que los cristianos como lo conocemos podían ser arrastrados a estos procedimientos legales en su día de adoración, y si se oponían, a nadie le importaba porque solo eran cristianos. Constantino aprobó una legislación que impidió que eso sucediera. El Código da Vinci, sin embargo, es incorrecto cuando dice que Constantino nombró domingo al día de adoración cristiano en honor al dios Sol. Y también cuando se sugiere que cambió el día en que los cristianos adoran del sábado al domingo, ambas son afirmaciones hechas en el libro. ¿Cómo sabemos que eso está mal? Bueno, los primeros padres de la Iglesia que vivieron y escribieron antes de que Constantino naciera, dijeron esto: en el día llamado Día del Sol, es el domingo. Todos los que viven en las ciudades y en el campo se reúnen en un solo lugar. Este es Justino Mártir hablando de los cristianos en su apología. Justino también dice muy claramente que los cristianos no observaban el sábado. Adoraban el domingo. Nuevamente en la carta de Bernabé, de mediados del siglo II, el primer día de la semana en el que los cristianos adoraban se denomina octavo día para contrastarlo con el sábado. Nuevamente, todos estos son textos primarios que básicamente nos muestran que la revelación del Código da Vinci es incorrecta. ¿Qué pasa con su verdadera conversión? Esto es lo que yo llamo su verdadera conversión. Hasta el año 323, Constantino aparentemente mantuvo algún tipo de lealtad al dios Sol, pero hay evidencia de que en ese momento comenzó a volverse más completamente al dios cristiano, a Jesús, y así sucesivamente. En 323, Constantino se enfrentó a Licinio, emperador de la sección oriental del imperio. Él era un adorador de los dioses romanos tradicionales, por lo que ahora están peleando antes de emitir un lindo edicto, y ahora son enemigos. La batalla decisiva entre ellos tuvo lugar el 18 de septiembre de 324, apenas 8 meses antes de Nicea. Constantino ganó la batalla, se convirtió en el único emperador y hay pruebas de esta victoria. Realmente lo impulsó a seguir al dios cristiano. Esto es de la vida de Constantino de Eusebio. Eusebio fue un escritor antiguo que registró algunos de estos eventos en la historia de la Iglesia primitiva. El capítulo allí en Números Romanos, creo, odio los números romanos, 55. Creo. La cita es larga, pero significativa. Y ahora te lo ruego, habla Constantino. Esto es lo que se está grabando. Te suplico, Dios Todopoderoso, que seas misericordioso y clemente con tus naciones orientales, con tu pueblo en estas provincias, desgastados como están por prolongadas miserias, y les concedas la curación por medio de tu siervo. No sin causa, Dios Santo, prefiero esta oración a ti, Señor de todos. Bajo tu dirección he ideado y llevado a cabo medidas llenas de bendiciones. Precedido por tu signo sagrado, alude a esto que vio en el puente Milvio. He conducido tus ejércitos a la victoria y aún en cada ocasión un peligro público. Sigo el mismo símbolo de tus perfecciones mientras avanzo para encontrarme con el enemigo. Por eso he dedicado a tu servicio un deber único atemperado por el amor y el temor, porque tu nombre amo de verdad. Mientras considero con reverencia el poder del que has dado abundantes pruebas para la confirmación y aumento de mi fe, me apresuro, entonces, a dedicar todos mis poderes a la restauración de tu santísima morada. Que esos hombres profanos e impíos han profanado con la contaminación de la violencia.
Continúa en el capítulo siguiente, mis propios deseos para el bien común del mundo y el beneficio de toda la humanidad, que tu pueblo disfrute de una vida de paz y concordia sin perturbaciones. Continúa y continúa con esto, y un poco más abajo, a mitad de camino, dice, solo que los hombres de buen juicio estén seguros de esto, que solo aquellos que tú llamas a confiar en tus santas leyes pueden vivir una vida de santidad y pureza. Con respecto a aquellos que se mantendrán alejados de nosotros, recuerda eso. Él mismo se está agrupando en una categoría y se va a distinguir de los demás. Aquellos que se mantienen alejados de nosotros, que tengan, si quieren, sus templos de mentira. Aquí se distingue de los paganos. Él llama a sus templos templos de mentira. Está cambiando de lealtad. En el próximo capítulo, verdaderamente nuestra adoración no es algo nuevo ni reciente, sino algo que tú has ordenado para tu debido honor. Desde el momento en que, como creemos, se estableció por primera vez este sistema del universo, y aunque la humanidad ha caído profundamente y ha sido seducida por múltiples errores, ten en cuenta la cita, sin embargo, has revelado una luz pura en la persona de tu Hijo. Es evidente que en este momento no se está alineando con los paganos. Adoran en el templo de la mentira. Ellos no hacen lo que hacemos, nosotros, ellos. Esto es mucho más fuerte de lo que había sido hasta este momento. ¿Qué pasa con el bautismo de Constantino en el lecho de muerte? El Código da Vinci afirma que Constantino no fue bautizado hasta que estuvo al borde de la muerte y era demasiado frágil para impedirlo. Tibin lo dice. Según la vida de Constantino de Eusebio, ahí tienes la referencia. Constantino pospuso el bautismo hasta que estuvo cerca de la muerte, eso es verdad. Pero no hay pruebas de que se haya hecho en contra de su voluntad. En realidad, retrasar el bautismo no era algo infrecuente en la iglesia primitiva. A los padres no les gustó, pero en realidad era bastante común. Todavía en el siglo V, el bautismo se posponía a menudo para evitar las responsabilidades que conllevaba, básicamente la pereza espiritual. Proclamación pública, si hacen esto, se esperarán ciertas cosas de ellos, y no saben si realmente quieren seguir adelante con esto. Constantino aparentemente fue uno de ellos. Gregorio de Nisa predicó un sermón titulado Contra los que posponen el bautismo. Así que este fue un problema lo suficientemente grande como para que Gregorio le dedique un sermón escrito completo que, por supuesto, circula. Concilio de Nicea. El Código da Vinci afirma que la idea de que Jesús era Dios no se puede encontrar antes de Nicea, pero tratamos eso en la sesión 5. La fuente primaria madura de los primeros padres también ilustra el error del Código da Vinci en las fuentes de Brown, y prepara el escenario de lo que realmente se trataba de Nicea. Ya en el siglo II después de Cristo era bien sabido que los cristianos consideraban a Jesús mucho más divino que un hombre. Hay testimonios paganos del hecho de que los cristianos adoran a Jesús como Dios mucho antes de la época de Constantino. Esto es desde Plinio el Joven hasta el emperador Trajano, primera década del siglo II después de Cristo. Plinio vuelve a escribir en su carta, mientras tanto, en el caso de aquellos que me fueron denunciados como cristianos, he observado el siguiente procedimiento. Los interrogué para saber si eran cristianos. A los que confesaron los interrogué una segunda y una tercera vez, amenazándolos con el castigo. A los que persistieron ordené ejecutarlos. Porque no tenía ninguna duda de que cualquiera que fuera la naturaleza de su credo, la terquedad y la obstinación inflexible seguramente merecían ser castigadas. Como eran romanos no podía matarlos. Recuerda, esto en realidad salva la vida de Pablo en el libro de los Hechos, el hecho de que es ciudadano romano. Se alude aquí mismo. Afirmaron, sin embargo, que la suma y sustancia de su falta o error había sido que estaban acostumbrados a reunirse en un día fijo antes del amanecer y cantar responsablemente un himno a Cristo como a un Dios. Esta es una fuente pagana, Plinio. También lo recibimos de los primeros cristianos, solo les daré 2 ejemplos. En un sermón u homilía llamado Segunda de Clemente. Así comienza el capítulo 1, versículo 1, que data de mediados del siglo II. Hermanos, debemos pensar en Jesucristo como en Dios. Ignacio se refiere en una de sus cartas a Jesucristo nuestro Dios, concretamente en su carta a los Efesios.
Y dice en otro lugar, yo glorifico a Jesucristo, el Dios que os ha dado la sabiduría. Es su carta a Esmirna. Esto es entre 125 y 150 años antes de Constantino. Ya hemos visto textualmente cuando se trata de la Biblia hebrea, el Nuevo Testamento. Esto es lo que enseñan las Escrituras. Esta es la posición que se manifestó muy tempranamente como ortodoxia. Pero no fue la única forma en que la gente lo vio porque es un tema difícil. Ahora los remitiré a los escritos de Larry Hurtado. Conozco a Larry y yo hemos correspondido un poco. Enseña en la Universidad de Edimburgo en Escocia. Es un tipo americano, muy agradable. Su tradición son las asambleas de Dios, pero ya no lo es. Sin embargo, todavía se llamaría cristiano. No le gustan las etiquetas conservadoras que usan los estadounidenses. Hurtado ha realizado un gran trabajo en esta área. Específicamente, ha dedicado su experiencia académica a dos áreas. Una es el estudio del papiro, la otra es el culto primitivo de Jesús. Si deseas un libro que esté repleto de referencias de fuentes primarias sobre la adoración temprana de Jesús como Dios, aquí es donde debes ir. Larry también es uno de los académicos que conozco y que leyó mi tesis, de la cual hablamos bastante. Logré que cambiara de opinión sobre un par de cosas, pero todavía estoy trabajando en una o dos más. No sé si alguna vez verás esto, pero te molestaré un poco. Pero es un tipo maravilloso y hace un gran trabajo. Si quieres material de fuente primaria, él es el indicado. Ahí es donde deberías ir. La lucha que condujo a Nicea, como articular a Jesús como un ser divino, ese es el problema. Vemos el texto, vemos estos pasajes, ya les he explicado varios de ellos antes, y ahora necesitamos poner esto en palabras. ¿Cómo expresamos que un padre y un hijo son ambos Yahweh? ¿Y cómo podemos ser monoteístas mientras lo hacemos? ¿Qué pasa cuando uno le reza al otro y todo eso de convertirse en hombre? Esto es algo alucinante. Los textos en sí, si realmente los miras de cerca, ahora que has estado expuesto a ellos, hay una serie de textos que dejan bastante claro que hay cierta dualidad. Pero el problema era cómo articularlo. ¿Qué significa eso? Eso fue difícil. Entonces, ¿qué enseñan las Escrituras a este respecto? El primer punto de vista, y este es el punto de vista que era el punto de vista dominante, es el punto de vista que ha sido reconocido como ortodoxia, es el punto de vista que fue reconocido como la opinión ortodoxa mayoritaria antes de Nicea, y el que ganará la jornada al final del consejo. Este punto de vista era que Jesús y Dios Padre eran iguales en esencia, y por lo tanto, ambos siempre habían existido. Ese es un elemento clave. Sin embargo, eran personas distintas. Vista número 1. No voy a leerlo todo, pero hubo discusión tanto en los escritos judíos, como Filón en su discusión sobre el Logos, como en pasajes del Nuevo Testamento. Que el Logos era, nuevamente, la segunda entidad divina. Y la pregunta era cronológica, ¿de dónde viene el Logos? ¿Tuvo el Logos un comienzo? ¿O el Logos siempre estuvo con Dios y Dios simplemente produjo el Logos? Este punto de vista decía que Él siempre estuvo ahí, y Dios lo hizo nacer. Otros puntos de vista decían que nació en algún momento. La opinión número 2 decía que Jesús era Dios Padre. Nota la distinción. La primera visión dice que Jesús y Dios Padre son iguales en esencia, pero son personas distintas. El segundo enfoque fue simplemente decir que Jesús es el Padre. Él es el Padre. El Hijo es el Padre. Ahora, el problema con eso se conoció como monarquía modalista. Pero planteó algunos puntos difíciles. En el párrafo medio, la visión resolvió el problema de adorar a Dios y a Jesús diciendo que son la misma persona. Estabas adorando a un solo Dios porque Jesús era Dios el Padre. Sin embargo, creó otros problemas. Si Jesús era Dios Padre, entonces Dios Padre sufrió y murió en la cruz. ¿Cómo puede suceder eso? Si es el mismo ser, totalmente. ¿Cómo puede permanecer muerto en una tumba durante 3 días? ¿A quién oró Jesús? ¿Está Jesús orando a sí mismo?
Así que simplemente creó problemas y no fue aceptado, pero existía antes de Nicea. El punto de vista número 3 decía que Jesús no era Dios. Él tampoco era un hombre. Él era algo intermedio. Jesús era un ser humano como todos los demás seres humanos, excepto que había nacido de una virgen porque Jesús era un hombre muy religioso. Fue elegido por Dios con un poder especial llamado Cristo que descendió sobre él. Dos variaciones. Uno se inclinaría a decir que era solo un hombre, pero entonces estaba habitado por esta cosa de Cristo. El otro diría, esto se acerca más al gnosticismo, que el Jesús celestial se manifestó como un Jesús terrenal. Casi hombre, pero no tanto, estaban tratando de entender esta posición, pero definitivamente no era Dios en la misma esencia. Definitivamente no era el Padre, definitivamente no era la misma esencia, era algo diferente. Esto se acerca al gnosticismo. Sin embargo, la visión en realidad se llamaba docetismo. El docetismo enseñaba que Jesús no tenía un cuerpo humano real, solo parecía que era humano. En realidad no estaba encarnado. Nuevamente, esta visión era más bien una negación de la humanidad de Cristo, y se acerca a la visión gnóstica. Ahora llegó una figura importante, Arrio de Alejandro, que se convirtió en un punto focal en la lucha por articular todo esto. Como afirmar que Jesús era Dios y adorarlo, y todavía afirmar el monoteísmo. Arrio era presbítero en Alejandría, Egipto, bajo la jurisdicción de Alejandro, obispo de Alejandría. En algún momento antes del 318, Alejandro comenzó a cuestionar lo que Arrio estaba enseñando sobre Cristo y convocó un sínodo para discutir el asunto, y el sínodo condenó a Arrio. Ese sínodo no fue Nicea, algo que sucedió antes. Alejandro estaba un poco preocupado por su suplente. Los escritos de Arrio no se han conservado, pero se han conservado algunas cosas en los escritos de los padres de la Iglesia que escribieron contra él. Atanasio cita un credo que Arrio y sus seguidores enviaron al obispo Alejandro. Y un extracto aquí muestra la posición de Arrio. Reconocemos a un solo Dios que es sin engendrado, eterno, sin principio, verdadero, inmortal, sabio, bueno, soberano, juez de todos, gobernador, administrador, inmutable e inalterable, justo y bueno, muchos adjetivos. Él es el Dios de la ley, los profetas en el Nuevo Testamento. Ha engendrado un Hijo unigénito antes de los tiempos eternos. Esa es una frase extraña. ¿Cómo puede la eternidad tener tiempo? Antes de los tiempos eternos, por quien también hizo los siglos en el universo. El Hijo fue engendrado, no en apariencia. Entonces Arrio está negando un elemento gnóstico aquí, fíjate en eso. El Hijo fue engendrado, no en apariencia, sino en verdad, y existe inmutable e inalterable por su propia voluntad, perfecta criatura de Dios, Él es algo creado. Pero no como uno de los demás seres engendrados, ni como uno de los demás seres engendrados. Está tratando de decir que este era de alguna manera único, de alguna manera diferente. Fue creado por voluntad de Dios antes de todos los tiempos y siglos, y ha recibido del Padre su vida y su ser. El Padre es la fuente de todas las cosas, pero el Hijo, que fue engendrado por el Padre fuera del tiempo y fue creado y fundado antes de los siglos, no existía antes de ser engendrado. Este se convierte en el punto clave. Arrio está diciendo que el Hijo tuvo un comienzo definido antes del cual no existía. La posición ortodoxa, decía la opinión número 1, Él es la esencia de Yahweh, y Yahweh siempre ha existido, por lo tanto, siempre ha existido también. Esto se convierte en una cuestión crucial. Él fue engendrado fuera del tiempo antes de todos, y solo el Padre lo hizo existir, porque no es eterno ni coeterno, ni coengendrado con el Padre. Pero si miras esto, podrías decir, el Hijo no es un hombre común y corriente. Es algo muy especial. No es exactamente lo que dice la opinión número 1, y esto se convierte en el debate. Así que Brown y sus fuentes cometen un error cuando insinúan que la visión arriana era que Cristo era un hombre mortal como cualquier otro hombre. Arrio no creía ni enseñaba que Cristo era como cualquier otro hombre, ni tampoco los gnósticos. Para Arrio, si bien el Hijo fue un ser creado, Él es la primera y más elevada de todas las creaciones de Dios, el ser que creó el resto de la creación. Alejandro creía como Arrio que la distinción principal entre el Padre y el Hijo era que el Padre era inengendrado, pero el Hijo engendrado.
Sin embargo, a diferencia de Arrio, Alejandro creía que el Hijo siempre había existido y que simplemente había sido engendrado por el Padre. Y esto creó algunas fricciones que llevaron al sínodo que convocó Alejandro. El sínodo condenó a Arrio, pero en realidad no detuvo nada. Porque tenían que tener el concilio de Nicea. Ahora, ¿qué pasó aquí? No se conservan notas ni registros ni actas del concilio que se tomaron mientras sucedía. Sin embargo, existen algunas fuentes primarias, por lo que sabemos, aunque no completamente, en gran medida lo que sucedió. Allí estaba el credo con la lista de quienes lo firmaron. Eso ha sobrevivido. El credo de Nicea, probablemente todos lo han leído o recitado antes. Y la lista de quienes lo firmaron. 20 cánones o reglas que aprobaron los obispos, y por cierto, en ninguno de ellos Constantino del Concilio decide qué libros se incluyen en el Nuevo Testamento. Eso es una completa invención del Código da Vinci. Nicea no tuvo nada que ver con eso. En ninguna parte aparece en ninguno de los cánones. La carta sinodal enviada a las iglesias diciéndoles que se iba a celebrar el concilio, que ha sobrevivido. Posteriormente, cartas escritas por Eusebio y Atanasio que estaban presentes en ese momento. Eusebio era obispo de Cesarea. Y un miembro votante, Atanasio era básicamente solo un secretario, pero resulta ser una figura fundamental en todo el procedimiento. Se desconoce exactamente cuántos obispos asistieron al concilio, las fuentes difieren en las cifras dadas. Eustacio de Antioquía dice que asistieron unas 270 personas. Eusebio dice 250. Atanasio I dice 300. Y en un escrito posterior, 318. El número 318 es probablemente mitológico porque está basado en Génesis 14:14, por lo que los eruditos miran 318 y dicen que está siendo poético o alegórico. Básicamente entre 250 y 300. Esa es la cantidad que había. El concilio se abrió con un discurso de Constantino en el que suplicó a los obispos que establecieran la paz entre ellos. Se desconoce el alcance de la participación de Constantino en los debates. Eusebio tiende a poner más énfasis en la participación de Constantino que Constantino en sus propias cartas relacionadas con el concilio. Y hay una fuente, si quieres buscar esas cartas, ver lo que dicen, puedes consultarlas. Era muy obvio que el peso abrumador de la opinión estaba en contra de Arrio y sus puntos de vista. La opinión mayoritaria fue la opinión número 1, mencionada anteriormente, que Jesús y Dios eran la misma esencia, tanto eterna como increada, y eran personas distintas. Eusebio simpatizaba con la opinión de Arrio, pero no podía apoyarla. Realmente no quería que lo echaran de su puesto. Entonces Eusebio y otros propusieron un credo que se utilizó más tarde en la iglesia de Eusebio. Se trataba de un credo bíblico, que básicamente extraía su lenguaje de los versículos bíblicos que concordaban con las tradiciones y confesiones de fe de todas las iglesias. Todos podrían haber firmado este credo. Todos los presentes en el concilio, incluido Arrio, podrían haber firmado este credo. Todo el mundo podría haberlo hecho. Pero no habría solucionado el problema. Simplemente habrían tenido que tener otro consejo. Fue adoptado por los obispos de Nicea, pero el credo que finalmente adoptaron los obispos de Nicea fue diferente. Eso dicen, buena idea Eusebio. Apreciamos el espíritu con el que recomendaste este credo, pero simplemente no resolverá el problema, no queremos tener que volver a juntarnos. Y entonces lo rechazaron. Ahora, al credo que produjeron, le pusieron lenguaje para asegurar que Arrio tendría que cambiar su posición o no podría firmarlo. Porque ese era el problema. La palabra no bíblica se insertó como pieza central del credo. Era la palabra homoousios, que significa, de la misma sustancia. Esta palabra reemplazó a homoiousios. En el otro credo, que significaba de sustancia similar, Arrio podría haber firmado ese. No pudo haber firmado homoousios, que el Padre y el Hijo eran de la misma esencia. Es algo interesante, si miras la palabra, solo hay una letra de diferencia. Una letra marcó toda la diferencia en lo que respecta al consejo. Por tanto, el credo afirmaba que el Hijo era de la misma esencia que el Padre. Atanasio escribió que los obispos querían expresar su fe en el lenguaje de las Escrituras, pero los arrianos seguían tergiversando las palabras de las Escrituras para apoyar sus propios puntos de vista. Así que abandonaron el intento de que cada línea del credo surgiera de un versículo.
Dijeron que iban a tener que poner lenguaje bíblico adicional en esto para asegurarse de que articula lo que están diciendo. Y entonces Arrio tendrá que cambiar de opinión o simplemente no firmarlo. Y eso es lo que hicieron. El credo también define al Hijo como engendrado y no hecho. Ahora, ¿recuerdan cuando Tibin dijo, sí, la deidad de Cristo fue decidida por votación, y una votación muy reñida? 2 o 3 de los obispos que conocemos estaban allí. No lo firmaron. Recuerda que allí había entre 250 y 300. Esa no es una votación reñida. ¿Qué? ¿248-2? Simplemente no es una votación reñida. No sé de qué otra manera decirlo, es solo desinformación. En ese nivel, en esa parte del libro. Constantino en el Nuevo Testamento. El Concilio de Nicea en sí mismo no tuvo nada que ver con determinar qué libros irían en el Nuevo Testamento. La afirmación de que Constantino tuvo algo que ver en la determinación de qué evangelios o libros del Nuevo Testamento debía usar la Iglesia en realidad se basa, y cuando digo que se basa en esta carta, créanme, si leen a Gentilé y a estas otras personas, lo vincularán con Constantino, del que no hay pruebas. Hay una carta en otro contexto donde Constantino le escribe a Eusebio. Y en la carta, Constantino dice que un gran número de personas en Constantinopla, la capital, se estaban convirtiendo al cristianismo, y quería que se multiplicara el número de iglesias allí. Quiero iniciar otras iglesias, dice. Para satisfacer la necesidad de esta expansión de las iglesias en la ciudad, Constantino le pidió a Eusebio que preparara 50 copias de las Escrituras para usar, cito, para la instrucción de la iglesia. Las únicas instrucciones específicas que Constantino le da a Eusebio, y nuevamente, tenemos la carta, para estas copias es que, cito, estén escritas en pergamino preparado de manera legible y en una forma portátil conveniente por transcriptores profesionales con amplia experiencia en su arte, fin de la cita. El resto de la carta trata sobre cuestiones de pago de los materiales y entrega de las copias. El emperador pidió que se le entregaran las copias para su inspección personal una vez terminadas. Nunca dice, estos son los libros que debes poner o estos son los libros que debes sacar. Él nunca lo dice. Y como lo hicimos en la sesión, creo que fue la número 2, hablamos sobre los primeros testigos, las primeras listas de los libros canónicos. La afirmación de que Constantino juguetea y arregla el canon es simplemente falsa. No hay evidencia de fuente primaria para esa opinión. Simplemente no existe. Ahora, nuevamente, para resumir, eso es todo lo que quiero cubrir sobre Constantino. Constantino estuvo involucrado en Nicea. No sabemos el alcance. No tuvo nada que ver con arreglar los libros del canon. La cuestión era cómo declarar lo que la opinión mayoritaria ya había formulado. Lo que ya se había adoptado como la visión correcta de cómo ver la relación de Jesús con el Padre. Pudieron ver los pasajes que les di en la última sesión donde tienen una deidad. Lo vincularon con Jesús como el Hijo. La dificultad era, ¿cómo lo expresamos? ¿Cómo hablamos de dos personas? Mismo Yahweh, pero dos Yahwehs, misma esencia, lenguaje Padre-Hijo, y ser monoteístas. ¿Cómo podemos plasmar eso y expresarlo de manera formulada para que no tengamos que seguir peleando por este tema? Y entonces se reunieron con Nicea para discutir específicamente con Arrio. Arrio nunca produjo nada que convenciera a más de 2 o 3 personas de que tenía razón. Fue derrotado en la votación por al menos 248-2. No fue una votación reñida.